Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Únete al Dr. Nick Venditti, cofundador de Inste Global, y a Elliot Reina, pastor de jóvenes en Mundo de Fe, mientras conocemos más a Jesús a través de la Biblia. Bienvenidos una vez más a la Mesa de Jesús. Estamos comenzando esta serie donde vamos a enfocarnos en el Evangelio de Jesucristo según Mateo. Y en nuestro primer episodio vimos cómo es importante ver la influencia judía de la Biblia, de que fue escrita en un contexto histórico, de que fue escrito por humanos que vivían en un cierto tiempo, con una cultura, y por qué es importante considerar eso cuando interpretamos la Biblia, cuando la estudiamos, cuando hacemos hermenéutica, aunque al mismo tiempo tenemos la atención de que fue escrito por un autor, el Espíritu Santo, que fue la influencia, él sopló su espíritu a través de estos autores desde el principio hasta el fin. Entonces, ¿cómo manejamos esa tensión de las dos cosas cuando leemos la Biblia? Escuchen ese episodio, y el día de hoy vamos a hablar sobre el judaísmo de Mateo, o la influencia judía de específicamente el Evangelio según Mateo. Y cuando yo leí Mateo por primera vez, yo era un niño, y les voy a confesar aquí mis pecados, Doc, de que yo leía las historias de cómo Jesús sanaba y cómo Jesús alimentó a los 5,000, y pues yo entendía eso, me gustaban esas historias, podía ver el amor de Jesús, su compasión, llegar a conocerlo poco a poco, pues lo que podía entender de niño. Pero cuando yo empecé este libro, vi que empezaba con una genealogía larga y la verdad me la saltaba. Veía que era hijo de tal, y me la saltaba hasta que podía empezar ya la historia, lo divertido. Pero es tan interesante que empieza el Nuevo Testamento, empieza este gran evangelio según Mateo con una genealogía que para un niño como Elliot era aburrido. Pero el primer versículo del evangelio dice así: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así empieza el libro, y después empieza: Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, y bueno, no se los voy a leer todos, pero Doc, ¿por qué empieza así este libro? ¿Por qué empieza así este evangelio? ¿Y por qué es importante para que podamos entender el evangelio y quién es Jesús? Pues mira, no pienses que solamente un jovencito Elliot, ¿verdad? Encontraba esto que fuese aburrido o no lo entendía, ¿verdad? Porque como adultos también, a mí me ha pasado a través de los años también. Hoy en día no, pero hace unos 20, 30, 40 años posiblemente, me ocurrió eso también, porque decía, ¿y esto qué? ¿Por qué importa? Esto en realidad no importa, ¿verdad? Pero es no entender primeramente que la Biblia es un libro, aunque está hecho de 66 libros, ¿verdad? Pero como dijiste muy bien, tiene un autor, y ese autor es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es primeramente lo que necesitamos entender. Pero otra cosa muy significativa para nosotros como lectores y estudiosos de la Biblia, o estudiantes de la Biblia, es entender cuando empieza aquí en Mateo, ¿verdad? Porque dice libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Pero literalmente, si miramos, es libro de la genealogía de Jesús el Mesías, el Cristo, el ungido, ¿verdad? Y como hemos dicho en otros episodios, Cristo no es el apellido de Jesús. Tú te llamas Elliot Reina y yo me llamo Nicolás Venditti, ¿verdad? Mi apellido es Venditti, el apellido tuyo es Reina, primer apellido. Pero sin embargo, Jesús, en realidad, literalmente lo que debemos de leer es Jesús el Cristo o el ungido, el Mesías. Entonces digo esto porque tiene un sentido, ¿verdad? No nos olvidemos que Mateo, ¿verdad?, escribe, y así es como comienza, pero no solamente se queda en Jesús el Mesías, sino también luego dice hijo de David. Y nosotros podemos preguntarnos, David, pero ¿cómo puede ser hijo de David? David vivió aproximadamente unos 1000 años antes de Jesucristo, ¿verdad?
Jesús el Mesías. ¿Cómo puede ser? Y continuamos leyendo, hijo de Abraham. Uno dice, wow, espera, si esto es una genealogía, estamos hablando de Jesucristo, ¿verdad? Aproximadamente vivió unos 2000 años antes de nosotros, de nuestra época, y entonces luego continúa hijo de David unos 1000 años antes, ¿verdad? Que nació Jesucristo, ¿verdad? Y entonces leemos hijo de Abraham, aproximadamente 800 o unos, vamos a poner 800, 900 años antes del rey David. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? Lo que está diciendo Mateo para nosotros es pensemos, entendamos las promesas, el pacto, lo que Dios había prometido, ¿verdad? En otras palabras, cuando miramos la genealogía, como comienza, ¿verdad? El verso 2, por ejemplo, Abraham fue padre de Isaac. Ah, Isaac, sí. Ese fue el hijo, sí, y entonces Isaac tuvo dos hijos, ¿verdad? Tuvo Jacob e Esaú, y entonces vemos Jacob de Judá y de sus hermanos fueron 12. Entonces nos está hablando primeramente de personas que existieron. Uh-huh. En otras palabras, no es fantasía, no es Mickey Mouse, no es fulanito, ni menganito, ni Batman, o Superman, sino personas que esto no es una imaginación de un autor que se sentó y empezó a escribir sobre una fantasía. Fueron personas reales, personas que habían habitado aquí en la tierra, que podemos ver no solamente a través de la Biblia, pero de otros recursos que verdaderamente ellos habían existido. Pero si aún vamos aún más atrás, podemos ver, y esto lo hemos dicho en otros episodios, podemos ver en Génesis capítulo 3, verso 15, lo que llamamos el protoevangelio, lo que es en realidad la primera promesa del Mesías, ¿verdad? Del ungido de Jehová, el que iba a arreglar el asunto que en realidad, para decirlo de una manera, que el ser humano, Adán y Eva, nuestros primeros padres, al pecar, permitieron la rebeldía y vemos la influencia de todo eso a través de toda la historia de la humanidad. Entonces, por eso es tan significativo este versículo y la importancia de la genealogía. Y no nos olvidemos que también hay una genealogía en Lucas, pero como estamos tratando de Mateo, pero sin embargo la de Lucas termina, ¿verdad? O termina con Adán. En otras palabras, enseña la humanidad de Jesús, pero aquí podemos ver la importancia del pacto que Dios había hecho a través de diferentes personas y el pueblo de Israel. No, y lo está conectando a la historia. Está diciendo que esto no sucedió como un incidente o un acto solo ahí, que de repente sucedió esto, miren, sino que es un cumplimiento. Uh-huh. Es como el clímax de una historia, una película que hemos mencionado antes. Si no entiendes lo que ha sucedido antes, es difícil poder apreciar o completamente entender la profundidad de lo que está haciendo, cumpliendo, diciendo Jesús. Entonces, Mateo, yo creo que empieza este evangelio, como bien dice Doc, como diciendo, esto es esencial para entender la historia de la Biblia, para entender las promesas de Dios, y por eso menciona dos personajes, quizás unos dirían los más importantes, a lo mejor también Moisés, del Antiguo Testamento, perdón, que es David y Abraham. Y cuando ves la Biblia, si alguien pudiera leer la Biblia de tapa a tapa, de principio a fin, que es difícil, como hablamos el episodio anterior, pero si pudieras y dices, ¿quién es este? ¿Y quién es este personaje? ¿Y por qué Dios le prometió que a través de su descendencia David vendría un rey? ¿Y cómo que Abraham iba a ser una bendición para todas las familias? Y escribes todas esas promesas y llegas a Jesús y podrías decir, aquí se cumplen todas estas promesas. A eso está apuntando todos estos personajes. Entonces, yo creo que al mencionar David y Abraham, está mencionando las promesas a David, las promesas a Abraham. Está mencionando Dios se ha mostrado fiel
porque está cumpliendo lo que ha prometido. Y aquí les voy a mostrar cómo lo cumplió, en quién, a través de quién lo cumplió todo, que es Jesucristo. Bueno, como dice usted, Jesús, el Mesías, Sí. ¿verdad? Y creo que es importante lo que acabas de decir, y sería bueno que leas, ¿verdad? Abraham, el contexto bíblico en Génesis capítulo 12. Me parece que son los primeros 3 versos, pero que entendamos que hay un contexto no solamente bíblico, pero también histórico, ¿verdad? En cuanto por qué elige, ¿verdad? Estos 2 personajes bíblicos, Mateo. Sí, Génesis 12, los primeros 3 versículos dice, y el Señor dijo a Abraham, antes de que le cambiara el nombre a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa parte lo hace muy claro, yo creo, porque ¿cómo es que a través de este hombre judío iban a ser benditas todas las familias de la tierra? Es imposible. Pero Mateo está diciendo, ahorita verás cómo. Cómo a través de Jesús, porque cualquiera que pone su fe en Jesús recibe perdón de pecados, recibe vida nueva, recibe vida eterna. Entonces, Jesús está cumpliendo esas promesas que vemos, y hay tantas más, ¿no?, que a través del Antiguo Testamento. Y por eso creo que es sí. tan importante lo que acabas de decir. Y por eso creo también que nuestros lectores y amigos que están oyendo, escuchando, viendo este podcast, que entiendan que la Biblia son 66 libros, pero en realidad es un libro y una historia. Y esa historia, el mero centro de todo, es Jesucristo mismo. Por eso lo que escribe aquí tiene un significado tan importante, y Mateo lo sabía, lo conocía muy bien. Escuché que en la Biblia solo hay 2 libros que empiezan con una genealogía. Mateo y primer libro de las Crónicas. Pero la Biblia no fue ordenada de la misma manera que lo tenemos ahorita nosotros como cristianos. De hecho, hay un debate, ¿no?, de qué libro ponemos en qué orden a veces, que yo no creo que afecta mucho, o no afecta nada para mí el contenido. Pero la Biblia judía, que lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús tenía otro orden y no terminaba como nosotros, que termina con Malaquías, sino que terminaba con el libro de Crónicas, que era lo que nosotros conocemos como Primera y Segunda de Crónicas. Ellos conocían como el libro de las Crónicas. Y el libro de las Crónicas empieza con una genealogía, igual que Mateo empieza con una genealogía. Entonces, en el tiempo de Jesús, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento terminaba con el libro de las Crónicas, que empezaba con una genealogía, y Mateo, que hubiera sido el primer libro del Nuevo Testamento, empezaba con una genealogía. Entonces, es tan interesante para mí de que el Antiguo Testamento terminaba con un libro que empezaba con una genealogía, y el Nuevo Testamento empieza con un libro que empieza con una genealogía, mostrando la continuación del Antiguo y el Nuevo Testamento, y que Mateo estaba conectando todas estas piezas, y estaba, yo creo, él muy consciente de que este iba a ser un libro incluido en la Biblia. Sí. Da testimonio de que Mateo, aunque es un hombre físico, no fue poseído y de que de repente Dios tomó control de él para que se escribiera, sino que él está actuando como humano escribiendo, pero yo creo que había parte de él que estaba consciente de que las palabras que él estaba escribiendo iban a ser incluidas como parte del libro del pacto, del nuevo pacto, y a continuación de la obra y la promesa de Dios. Entonces, eso es fascinante, de que esa genealogía nos está diciendo mucho, aunque quizá no lo podemos ver a primera vista. Tiene un impacto profundo, ya que ves todo el contexto de lo que está sucediendo de la Biblia. Exactamente. Hay una unidad, como dijiste, una continuación. Por eso necesitamos entender y en realidad estudiar el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, como algunos dicen. Porque no nos olvidemos, y lo hemos dicho varias veces,
que Jesús no tenía el Nuevo Testamento en su día, ¿verdad? Jesús murió aproximadamente en el año 30, hace casi 2000 años, ¿verdad? Y entonces todavía no había sido escrito y codificado el Nuevo Testamento. Entonces, cuando vemos esto y la intencionalidad, para decirlo de una manera, de Mateo, ¿por qué empezar esto con este versículo de estos tres personajes? Porque Dios sigue manteniéndose fiel. Habíamos hablado mucho del carácter de Dios, no solamente su fidelidad, pero también la verosidad, ¿verdad? Que es verdadero, no miente. Y como lo vemos aquí, ¿verdad? Cuando mencionamos, por ejemplo, Abraham, los versos que tú leíste, sabemos la historia, claro, que él, primeramente para cumplir todo eso, su mujer, ¿verdad? Sara, que luego, Sarai primero, pero luego llamada Sara, cambió su nombre Dios. Vemos la importancia de cómo Dios intervino en la historia porque ella no podía tener hijos. ¿Me entiende? Y como Dios en medio de todo lucha, y claro, muchas personas, las personas que son ateos o no creen en milagros, niegan todo esto, pero nosotros como creyentes podemos ver y entender la fidelidad de Dios, como Dios lo que dice cumple. Y por eso yo creo que Mateo otra vez comienza aquí con esta genealogía que muchas veces, o hay veces que uno salta, dice, eso no tiene tanta importancia. Sí, me perdona, caballero, me perdona, amigo, pero tiene mucha, mucha importancia. Sí. Y mencionó usted, vemos esta genealogía, vimos la de Crónicas, también hay una en Lucas, el Evangelio según Lucas. Estas genealogías, he escuchado que quizá no son una lista completa, podría decir, de literalmente todos los hijos o todos los que pudieron ser hijo de tal, hijo de Jacob y el que sigue, sino que quizás están saltando a ciertas personas porque solamente están mostrando quizá personajes importantes a través de la genealogía. No sé si usted ha escuchado eso, si usted cree que tiene su importancia. ¿Qué sabe usted sobre ese tema? En realidad, claro, es cuando, por ejemplo, notamos o podemos fijarnos, hay personajes que no aparecen. Y yo creo que la genealogía nos describe o en la lista, en realidad subraya o hace énfasis en las personas que yo diría más importante, ¿verdad? Otra vez lo vemos en este verso, ¿verdad? Entre David, vamos a decir, entre el rey David y Abraham hubieron muchos que vivieron, ¿verdad? Y igual lo vemos, ¿verdad? Entre David y Jesucristo, ¿verdad? Cuando dice aquí, hijo de David. Literalmente sabemos que fueron aproximadamente, como mencioné antes, unos 1000 años. Y entonces vemos que hubieron personas antes, entre lo que es el rey, vamos a decir Abraham y David, y entonces el rey David y Jesucristo, pero sin embargo en esta lista nos subraya la importancia de ciertas personas. Sí, está mostrando ciertos personajes, me gusta como usted está resaltando, subrayando ciertos personajes, pero no significa que es una lista como nosotros quizás estamos acostumbrados. Cronológica, totalmente cronológica, sí, de todos los personajes entre ellos. Que incluye a todos. Exactamente. Y es tan curioso que, bueno, ni tenemos tiempo para profundizar sobre toda esta lista, porque aquí vemos hasta mujeres que son gentiles y eso, vemos como el hecho que está hablando de la mujer que hubiera sido controversial y gentiles, muy controversial, de que a través de esta genealogía vino el Mesías, muestra como parte de la promesa de que eventualmente íbamos a poder ser incluidos, por ejemplo, nosotros como gentiles. Ruth es una de las mujeres mencionadas aquí, ¿verdad? Y creo que necesitamos entender la promesa otra vez que acabas de leer sobre Abraham, que iba a ser no solamente exclusivamente de Israel, sino que incluía también las naciones.
Porque hay veces creo y necesitamos andar con mucha cautela, para decirlo de una manera. Porque hay veces personas que piensan que Israel era el pueblo escogido de Dios. Y es cierto, pero no era al excluir los demás, sino Israel como pueblo necesitaba ser, como Isaías escribe, luz a las naciones. La importancia de Israel como pueblo de Dios, ser ese pueblo exclusivo de Dios, pero no a la expensa de excluir los demás. Entonces, y hay una tensión bíblica, ¿verdad? Porque hay algunos que piensan que hay dos pactos, uno para, o promesas también, uno para Israel, y hay los que dicen no, pero esa ya está excluido, ¿verdad? Israel de ser parte del pueblo de Dios porque ellos crucificaron al Mesías. Y hay otros, ¿verdad?, que piensan totalmente lo opuesto. Entonces necesitamos ser muy sensatos y ver la tensión bíblica que existe. Al Israel ser el pueblo elegido de Dios, no era a excluir los gentiles, sino todo lo opuesto. Porque vemos que Israel como pueblo falló muchas veces, ¿verdad? Dios le dijo a Israel de no ser como las naciones, pero muchas veces, y la Biblia es muy clara en cuanto a eso, Israel había fallado, pero el que nunca falló fue Dios. Sí. Entonces, hemos hablado de lo que yo digo es mi palabra favorita en la Biblia, el Gesed de Dios, ¿verdad? La misericordia de Dios. La palabra también significa el Dios fiel, el Dios verdadero, el Dios del pacto, ¿verdad? Entonces, las promesas, y lo vemos aquí, fueron cumplidas en la persona de Jesucristo, pero no a expensa de los gentiles o los no judíos. Sí, que eventualmente seríamos añadidos a esto. Exactamente. Como leímos en Génesis 12, versículo 3, de que a través de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Desde el principio siempre fue el plan. Entonces, eso yo creo que es importante recordar. También, otra parte interesante de esta genealogía, que a veces hay debate sobre esto, es de que termina, después de que empieza con Abraham y sigue a David y después llega completamente a Jesús, pero lo hace a través de, dice el versículo 16, Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Entonces, muchos dicen, espera, ¿cómo que la genealogía de David y de Abraham viene a través de José, que es el papá? Porque sabemos de la historia de que Jesús nació por un milagro del Espíritu Santo que le hizo que María pudiera tener a Jesús. Fue embarazada antes de que se casara con José. Entonces, ¿cómo es que si José no es su padre biológico, por qué vemos la genealogía de David a través de José, que aunque sí fue su padre terrenal, adoptivo, podríamos quizá decir, pero no fue su padre biológico? Eso quizá podría afectar de que Jesús no es realmente a través del linaje de David, o ¿cómo lo podría explicar eso usted? Pues mira, yo creo, primeramente necesitamos tratar esto con mucha delicadeza y entender el por qué, ¿verdad? Claro, una persona que no cree en la Biblia, una persona que no cree, ¿verdad?, en milagros, va a poner una pega tremenda, ¿verdad?, sobre todo esto. ¿Por qué lo digo? Porque entonces va a decir, ¿cómo puede ser? Tú sabes o conoces alguien que no tiene relaciones sexuales, para decirlo de una manera, ¿verdad?, hombre y mujer. ¿Cómo es que nacen los bebés? Cuando un niño pregunta, ¿y cómo nacen los bebés? Uno dice, pues, madre y padre, etcétera. Y entonces se niega, ¿verdad? Muchos niegan que esto era posible, vamos a ponerlo así. Claro. Pero sin embargo, la Biblia, entendemos que hay momentos en los cuales Dios entra, aparte de la persona y obra de Jesucristo, pero entra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento
hay algo fuera de la historia normal. En otras palabras, que el mundo no es cerrado. Y creo que Lucas en el capítulo 3, déjame ver si me recuerdo bien, Lucas nos dice, ¿verdad?, la importancia y el porqué de todo esto. Porque nosotros como creyentes creemos, me parece que es Lucas 3:23, déjame ver si para estar seguro, o la genealogía. 23, ¿Cuál es? Sí. 23. Lucas, sí. Entonces, ¿puede leer el verso, por favor? Lucas 3:23 dice, genealogía de Jesús. Cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José, quien era hijo de Elí, y Elí de Matat, y bueno, ahí sigue, ¿no? Hasta que llega hasta David y hasta Adán, aunque sabemos, como ya platicamos, de que quizás está saltando ciertas personas, llega hasta Adán y Adán de Dios. Pero una vez más lo hace a través de José, su padre. Sí. Pero dice, ¿verdad? Aquí tenía unos 30 años siendo como se suponía hijo de José. En otras palabras, necesitamos mirar las dos genealogías y los dos relatos, porque de los 4 evangelios solamente vemos tanto Mateo como Lucas nos habla, o nos escribe, perdonen, nos escribe sobre lo que es el nacimiento de Jesús. Y cuando miramos y comparamos, vemos la obra del Espíritu Santo, que claramente dice en la Biblia, ¿verdad?, que nació de una manera milagrosa. Aún María dice, ¿cómo puede ser? Cuando el ángel se le aparece, ¿cómo puede ser si yo no he tenido relaciones sexuales con un hombre? Entonces dice que es obra del Espíritu Santo. En otras palabras, una obra milagrosa. Y no nos olvidemos en el relato también en cuanto a José. José está dispuesto a divorciarse de ella, ¿verdad?, porque no habían tenido relaciones sexuales. Sin embargo, otra vez vemos la fidelidad de Dios en cumplir su palabra. En el nacimiento de Jesucristo, el pacto que hizo, tanto con Abraham, tanto como el rey David, porque en el rey David dice que de su familia iba a nacer el Mesías. Entonces, es importante entender y por qué nosotros creemos lo que nosotros creemos, porque es un milagro de Dios, es mano e intervención del Dios de la Biblia. Así es. Wow. Y pobrecito José, nadie hace canciones sobre él, ni se enfocan en él. Todos se enfocan en María, que yo sé que fue increíble, una sierva de Dios, pero aquí tanto Mateo como Lucas están enfatizando que la genealogía fue a través de José. Entonces no fue un accidente que él fuera el padre, que a través de él se cumplen esas profecías de que Jesús era de la genealogía de David, la genealogía del rey, era la genealogía de que de dónde vendría este ungido, el Mesías, el Cristo. Entonces, una vez más vemos que esto no fue un accidente. Una vez más vemos evidencia de Jesús, de que Él cumple todo esto. Y por eso yo creo que Mateo empieza de esta manera, para que podamos ver, está a punto de mostrarnos el cumplimiento de toda promesa de Dios, del pacto de Dios. Y vemos por eso yo creo que la importancia de que, aunque yo de pequeño no lo entendía, de la genealogía de Jesucristo. Exactamente. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Doc. Yo creo que ahí podremos terminar. No es que quiera añadir algo más. No, creo que no, perfecto. Es un buen lugar. El por qué estamos diciendo la importancia de entender la influencia judía en cuanto al Evangelio de Mateo. Cuando entendemos todos estos detallitos, nos ayuda a entender más a fondo el por qué. Así es. Bueno, perfecto. Entonces seguiremos ahí ya empezando con a ver más pasajes del Evangelio de Jesucristo según Mateo en nuestro siguiente episodio. Que Dios los bendiga mientras siguen conociendo más a Jesús a través de la Biblia.